parte 9 de nuestra serie de estudios Enseñanzas de Isaías, y el día de hoy hemos titulado el estudio de hoy Anatomía de la Gracia. Híjole. Anatomía de la Gracia. Adelante, David. Pongamos por favor los teléfonos en silencio, si son tan amables. Bien. Siguiente, David. Anatomía de la gracia. Todos los sedientos vengan a las aguas. Es mucho más que una invitación. Es una declaración de amor extraordinaria que implica los tres aspectos clave de la plenitud de la gracia de Dios en todos aquellos que voluntariamente decidan beber de sus aguas. Siguiente. Tom, vamos a leer el pasaje ancla de hoy. Isaías 55, del 1 al 3. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Qué maravillosa invitación. Esto es una maravillosa invitación. Todos los sedientos vengan a las aguas. Qué impacto. La gran pregunta, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? ¿Por qué invierten su vida en lo que no tiene ningún provecho, ni siquiera ni emocional ni espiritual? Tiene una satisfacción de placer temporal, pero no tiene un fruto posterior. Si no es que hay un fruto, pero de la carne, ¿no? Siguiente. Vamos a la introducción. El inicio de la carta de amor de Isaías 55 anuncia el compromiso de amor eterno de Dios para todas las personas que quieran beber de las aguas de su gracia por siempre. Y pide a todos los sedientos que se acerquen a Él para ser saciados. Gracia, sin costo, gratis. David, hoy estudiaremos los tres aspectos fundamentales detrás del anuncio de Dios a todos los sedientos y la eterna implicación que tiene cada uno. Número 1, el primer tema, la saciedad gratuita. Segundo tema, la solución definitiva. Y tercer tema, el cuidado divino permanente. Estos son los tres temas que hoy vamos a estudiar en este estudio llamado La Anatomía de la Gracia. Adelante, David. Vamos al primero. La saciedad gratuita. Tom. Juan 7, del 37 al 39. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en voz alta: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Exacto. Jesús
prácticamente utiliza las mismas palabras que él en su momento le dictó a Isaías. Y ahora él las aplica diciendo lo mismo. A todos los sedientos, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Siguiente, David. Antes que nada, debemos aclarar que todas las personas en este mundo tienen la sed que produce la ausencia de Dios. Sin embargo, solo unos pocos están dispuestos a reconocer que están sedientos. Pero aún menos personas tienen el valor de buscar la fuente de aguas vivas de Cristo para saciar su alma verdaderamente. La sed que el mundo tiene es tan extrema que el catálogo de Netflix supera los 17,000 títulos. 17,000 títulos entre películas, series documentales y eventos especiales. O sea, ¿de qué quieres? ¿Qué tema te gusta? ¿Deportes? Aquí tengo. ¿Documentales? Aquí tengo. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. Te doy lo que quieras. La sed del mundo llega a tal punto que Netflix supera los 17,000 títulos. Pero como dicen por ahí, pero eso no es todo. David, la cifra de videojuegos existentes en el mundo ronda los 5 millones. ¿Te parecía una locura los 17,000 títulos de películas? 5 millones videojuegos. Con más de 10,000 nuevos juegos lanzados al año por estudios indie y AAA. La prensa impresa, ahora nos vamos un poco a ver el contexto histórico de todo esto, porque siempre ha sido así. Por eso vamos a mencionar esto, porque esto no creas que atañe solamente a esta época. No, nuestros tatarabuelos también andaban en Babilonia. O sea, no te asustes, no es una cuestión de este tiempo, esto siempre ha sido así. La prensa impresa reinó en los medios en el siglo XIX, hasta la llegada de la radio en 1920. Y desde 1930, la radio se convirtió en el medio de comunicación masivo por excelencia. Luego, a partir de 1955, la televisión abierta lideró el entretenimiento. ¿Te acuerdas? Aquí vemos casi de la televisión para acá. Hay muy pocos de la radio para acá. Mi madre es de la radio para acá. También Dulce es de la radio para acá. Algunos otros son de la... Pero la mayoría de los que estamos aquí somos de la televisión para acá. ¿Ok? Lideró el entretenimiento junto a la fiebre de la televisión por cable en el año 2000. Después, con la popularidad del Internet, de los teléfonos inteligentes y la llegada de Netflix y YouTube, se popularizó el entretenimiento por streaming desde 2015. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo, David. Aquí hay una gráfica, mira, que siempre ha sido lo mismo. 1830, el periódico, la prensa impresa en general. 1920 al 55, la radio. 55 al 2000, la televisión abierta. 2000 a 2015, la televisión por cable. Y desde 2015, las plataformas, redes sociales y plataformas digitales, la comunicación digital. Pero, ¿ya viste que toda la familia estaba pegada al periódico? ¿Toda la familia estaba pegada a la radio? ¿Toda la familia estaba pegada a la televisión? ¿Toda la familia estaba pegada al cable? ¿Toda la familia está pegada a los teléfonos celulares? Siempre ha sido lo mismo.
O sea, no, hoy dicen, ay, pero es que siempre está en el celular. ¿Cómo estaban en el periódico todo el tiempo? Llegaba el papá y ¿qué es lo primero que hacía del trabajo? Abría el periódico. Claro, en el desayuno, ¿qué hacía el papá? Pues necesitaba ver los encabezados del periódico porque no tenía tiempo de leerlo. Lo leía cuando regresaba, pero me se echaba los encabezados. Entonces, ¿qué hacía? Abría para ver las noticias. Y la mujer tratando de hablar con él y el otro, ajá, ajá. O sea, no pelaba. Pero siempre ha sido lo mismo, no es esta generación el problema. Siempre ha sido lo mismo. Y en los espectáculos, porque esto es, digamos, la cuestión, ¿cómo se dice? Doméstica, en el hogar. Pero ¿qué pasaba en los grandes espectáculos, David? Lo mismo. David. Ahí está, estaba viendo el celular. La era del teatro, 1600 a 1850, está toda la gente abarrotada. Saben que construyeron una especie de privada al aire libre, siempre fuera al aire libre, una privada con los balcones arriba y así es, esos eran los primeros escenarios de teatro. En 1600 así se hacía. Y la gente parada viendo el espectáculo. Luego, 1750, bueno, hasta 1850 ya después hubo asientos. Cuando la llegada de la ópera en el 1650, 1700, empezaron a construir en toda Europa teatros específicos encerrados para que se pudiera escuchar el canto de los artistas, los cantantes. Y entonces, por la acústica, empezaron a cerrar los teatros. Esos teatros cerrados son debido a la ópera. Antes los teatros eran abiertos. Después se cerraron por la ópera y ya sirvieron también de recinto para el teatro general. Pero con la llegada de la ópera todo cambió. Y la ópera, como digamos popular, se popularizó de manera masiva después de 1750 hasta 1925. Y luego vino la era del cine, de 1925 hasta hoy. Ahí vamos. Pero siempre ha pasado lo mismo. Esto solamente es una muestra de que la sed siempre ha estado presente. No atañe a solamente una época. La humanidad siempre ha manifestado su sed. David, estos datos son solo una pequeña referencia de muchas más, de la condición de sed extrema que la humanidad siempre ha tenido. Aquí hay lugar. Acá, aquí, hay varios lugares. Estos datos son solo una pequeña referencia de muchas más de la condición de sed extrema que la humanidad siempre ha tenido. Y es precisamente esta sed la razón principal que nos ha llevado a Cristo. Todos llegamos a Él por la sed que teníamos, sin excepción. A veces sed de justicia, a veces sed de paz interior, pero siempre ha sido una sed la que nos ha llevado a Cristo. Sed de esperanza eterna, que fue la que en el caso mío me llevó a Cristo, pero cada quien ha tenido su específico tipo de sed, pero todos tenemos, digamos, hemos heredado esa sed que nos llevó a Cristo. Jesús ofrece plenitud completa, gratuita, a todos aquellos que reconozcan la sed de Dios de su alma y decidan dejar su vida en la cruz del Calvario. Aquí hay lugar, aquí hay lugar. La cruz del Calvario es el lugar en el que tus fracasos, tus temores, tus ansiedades, tus rencores y amarguras son neutralizados para dar inicio a la plenitud de Cristo en ti. Así es. El lugar en el que tus fracasos, tus temores, tus ansiedades, tus rencores, tus amarguras, todo es neutralizado para dar inicio a la plenitud de Cristo. Gratis. David. Tom, vamos a leer cómo siempre ha estado ahí presente la sed. Escuchen a los griegos. Vamos a escucharlo. Hechos 17, del 19 al 23. Entonces tomaron a Pablo
y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque lo oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Exacto. ¿Y qué hacían los griegos? Buscaban algo que llenara la sed. Era su catálogo de Netflix de aquella época, ¿no? A ver qué traes tú, échate tu rollo, a ver qué entretenimiento nos genera. David. Es impresionante que tengamos la oportunidad de saciar nuestra alma, pero aún es más impactante que no nos cueste nada poderlo hacer. Podemos tomar gratuitamente las aguas vivas de Cristo, aunque a Él le costó mucho. Cristo pagó con su vida el momento ligado a la eternidad en el que experimentó una terrible separación del Padre. Dios cargó en su Hijo todo nuestro castigo eterno, para que nosotros podamos acudir a Él en una reconciliación perpetua, para saciar nuestra alma cada vez que nos mantengamos bebiendo de sus aguas y no de las aguas sucias y contaminadas del mundo. David. Tom. Juan 4, del 13 al 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Así es. Todo el que beba el agua del mundo va a volver a tener sed. No sacia. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. David. El estado de saciedad es la condición soñada y anhelada por cualquier persona a través de la historia. O sea, todo el mundo quiere decir: ay, ya estoy pleno, ya no tengo sed, ya, wow. Aquí entraremos en un terreno de arenas movedizas para analizar un aspecto muy arraigado en nosotros que a nuestra carne no le gustará escuchar. Será más fácil decirlo con la comparación bíblica que hace Dios entre las ovejas y los creyentes. Ven cómo usa mucho las referencias Dios en el Salmo 23 y en muchas partes de las ovejas y los creyentes. La oveja que ha nacido en el redil está feliz. Es un cordero efusivo que no para de manifestar su alegría por estar vivo en ese maravilloso redil lleno de familia ovejuna. Ay, ya nací, que guay, mira, tengo piernitas, ¿no? Está feliz, así como cuando tú vuelves a nacer en Cristo, así estás en tu primer amor, ¿no? Y quieres que todo el mundo sepa la verdad y le hablas: abuelo, te vas a ir al infierno. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Sí, con esa efusividad llegamos a hablar de Cristo. Ese primer amor. ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Adelante, David. Sin embargo, cada día lleno de plenitud se va haciendo una costumbre. Hasta que llega el momento en el que aquella euforia inicial se extingue y comienzan a aparecer de nueva cuenta los rasgos carnales que eran rechazados antes,
en la etapa eufórica del reciente nuevo nacimiento. Lo que antes tú decías, jamás vuelvo a eso, otra vez ya es parte de tu vida. Surprise, surprise. Amargura, resentimiento, juicio contra otros, eso ya no estaba en tu catálogo porque Cristo había cambiado tu vida. Pero con el tiempo se normalizó aceptarlo otra vez. Eso le pasó a David. El gran rey espiritual fue presa de su propia naturaleza de la forma más infame posible. Y eso puede pasar con cualquiera de nosotros. Nuestra saciedad debe tener una permanente entrega honesta y sincera a Dios cada momento y cada día. David. Tom. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cambiado para sí cisternas. Cavado. Y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Exacto, se pusieron a cavar cisternas cuando tienen agua viva. A ver, aquí está el agua viva. ¿Para qué te pones a hacer hoyos para poner agua ahí? ¿Para que se vaya el agua otra vez? David. Es la supervisión honesta lo que nos permitirá terminar la carrera con gozo y nos alejará del control implacable de nuestra carne, que tiende incluso a tomar por asalto el tiempo devocional de los creyentes. ¿A poco? Si tu tiempo devocional se ha convertido en una carga ritual diaria que no te produce un avivamiento constante, tu carne ha tomado el control de tu tiempo devocional también. Ay, me tengo que poner a orar ahorita, qué horror. Bueno, a ver, Dios, gracias por este día. Y tengo que leer. ¿Por qué no escribieron esto más fácil? Debía haber videos de la Biblia donde ya... Levítico. Me toca la genealogía. La saciedad gratuita es el tesoro más grande de que todo ser humano puede tener. Pero debemos cuidar de mantenernos en una relación excelsa, santa, limpia y honesta con Cristo. David. Bueno, después de haber sido tragados por las arenas movedizas, nos vamos a la solución definitiva, no se preocupen. Adelante, David. Tom. Exacto. Juan 4, del 4 al 6. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Siguiente. Juan 4, del 13 al 14. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La solución definitiva. David, es extremadamente difícil para el ser humano concebir la idea de una solución definitiva, sobre todo en el ámbito del espectro emocional. En realidad no existe un parámetro distinto al divino con el que podamos contrastar la idea de una solución definitiva para las necesidades humanas. Es por esta razón que para poder abordar este tema en toda su extensión
iremos estrictamente en la única dirección que señala Dios en su palabra. Comenzaremos por el principio, por el punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida, David? Así. Ok. El punto de partida está claramente descrito en Génesis 3. Cuando el ser humano decide creer en la mentira del diablo y este pecado lo separa de Dios en una ruptura que afecta todos los escenarios, tanto en la dimensión terrenal como en la espiritual. Más adelante Dios reveló a Isaías el diagnóstico concreto del problema del ser humano. Nuestro estado de pecado ha hecho división entre nosotros y Dios, lo que implica un sentido de culpa con cuatro implicaciones. Nuestra ruptura con Dios, nuestra pérdida de plenitud, nuestro desorden interior y nuestra muerte física y eterna. Es la culpa, es por esto. Somos culpables y nos sentimos culpables. Ante Dios somos culpables y ante nosotros somos culpables, y esta culpa abarca estos cuatro escenarios enormes, integrales en nuestra realidad humana, en nuestra dimensión humana. Nuestra ruptura con Dios, nuestra pérdida de plenitud, nuestro desorden interior y nuestra muerte física y eterna. David. Tom. Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La mentira de Satanás fue creída por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, a través de Cristo. Pero también por fe rompimos nuestra relación con Dios. ¿Y fe en qué? En la mentira del diablo. Adán y Eva pusieron su fe en esta mentira: ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Lo que sí pasó es que se les abrieron los ojos, pero ¿de qué forma, no? De pronto vieron el escenario esperpéntrico de la casa de los espantos, ¿no? En la que se habían metido, pero ya no había vuelta atrás. Solamente a través de lo que Dios hizo pudo haber vuelta atrás, pero ellos no tenían vuelta atrás. David. Tom. Génesis 3, del 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené. Porque pecaste. Porque desobedeciste lo que yo te dije. Ese es el pecado en realidad. Y las consecuencias son el nuevo escenario de terror en el que amaneció, ¿no? Exacto.
David. Tom, este es el diagnóstico. Escuchen el diagnóstico. Isaías 59, 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Este es el diagnóstico de la culpa de nuestras acciones, la culpa por nuestras acciones. David, vamos a ver esta imagen maravillosa. Mira nada más. Así estaba el ser humano en el huerto del Edén, como estos racimos de uva, pegados a la vid. No tenían ningún problema, estaban pegados a la vid, daban fruto. David, vamos a ver más de cerca cada uno de los puntos. Número 1, David, había una conexión con Dios. Número 2, una plenitud total. Número 3, una paz interior completa. Ni siquiera sabíamos que había paz interior. Estábamos plenos. Número 4, vida perpetua. No había ningún problema. Pero ¿qué pasó? Que escuchamos la voz del diablo y vino el corte, zap. ¿Y qué sucedió, David? Esto. ¿Y qué pasó ahora, David? Que tenemos una condición de culpabilidad. Y lo sabemos. Y Dios lo sabe. ¿Cuáles son estos 4? Los mismos, pero al revés. Una ruptura con Dios, pérdida de plenitud, desorden interno y muerte física y eterna. Así es. Houston, tenemos un problema. Un problema que solamente Cristo podía venir a solucionar. Bien. David, Dios no presenta en la Escritura a la culpa como un hecho aislado, sino como una fuerza expansiva y desintegradora que afecta todo dentro de nosotros, que nos marchita en todo, ante Dios, ante nuestra conciencia, ante los demás y ante el tiempo. Porque, como dice la Escritura, como dice la canción, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, ¿no? Eso no se puede evitar. Por lo tanto, nos marchita en todo esta condición de culpa, ante Dios, ante nuestra conciencia, ante los demás y ante el tiempo. A través de Pablo, Dios nos revela que el pecado afecta nuestra voluntad, así como nuestra mente y todas nuestras relaciones y nuestras estructuras sociales. Esto tiene implicaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, porque la culpa genera un desorden moral permanente que nos lleva siempre a justificar nuestras injusticias. Todas mis maldades son culpa de las circunstancias o de otro. ¿Por qué estás siempre enojado? Porque es que no, la carga. No, es que yo tengo un jefe que no sabes. O tengo unos clientes que yo estoy hasta, ¿no? Sí, todo. Siempre hay algún pretexto. Yo me subo a manejar, salgo a manejar tan feliz. Yo no sé los demás que tienen contra mí. Eso diría yo, ¿no? Si yo tan feliz, tan bonito que manejo, los demás yo no sé qué tienen contra mí, que todos me hacen enojar. ¿Qué comieron hoy que manejan tan mal? Exacto. Siguiente. Tom. Romanos 1. Perdón. A ver qué nos dice Pablo sobre esto. ¿Se acuerdan que decíamos que Pablo había dejado algo escrito? Vamos a leerlo. Romanos 1 del 21 al 22. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. El corazón se marchitó y de pronto vino la locura a nuestra vida. Profesando ser sabios, se volvieron locos. Se hicieron necios significa se volvieron locos. O sea, disparatados, echaron sus fantasías Harry Pottercianas, ¿no? De cualquier índole. Fantasías Disney Waltianas. David. Tom. Romanos 1, del 24 al 25. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Exacto. Ve nada más esta desviación. Esto es una implicación tremenda. David. Tom. Romanos 7, del 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Exacto. Este es el conflicto que traemos. David. La culpa es el núcleo distintivo en la Escritura, la zona cero, el punto central. Y Dios la presenta como la deuda real de todo ser humano, una deuda que exige expiación y reconciliación. Y esto es precisamente lo que profetiza Dios a Adán en Génesis 3 al anticipar que la simiente santa sería la solución definitiva para la humanidad. Implícito desde Abel y explícito con la ley, el sacrificio levítico se presenta como remisión a través de la sangre. La culpa entonces es valorada como deuda, como mancha, como carga y como condena jurídica, aspectos que Cristo redimió con su sacrificio por nosotros. David. Tom. Colosenses 2, del 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Solución definitiva. ¿Sabes qué fue lo que clavó Cristo en la cruz cuando tú aceptaste a Cristo en tu vida? La solución definitiva de tu vida. Ya está clavado en la cruz. El problema es que tu carne te va a hacer creer que eso es, que no tiene validez. Ya expiró. Porque ayer exageraste un comentario, mentiste. Ya expiró. Y eso es lo que tu carne va a tratar, así que tu carne va a tratar de tomar el control otra vez. Te va a dar una narrativa completamente sesgada, una falacia de lo que en realidad está pasando. Te va a hacer creer que esa liberación, esa solución total de tu vida no es tal, para tratar de seducirte otra vez y que tú vuelvas a permitir en tu vida la amargura o el juicio contra otros o la mentira o la lujuria o el pecado en todas las dimensiones que quieras. Pero Cristo en realidad ya te dio la solución total. No es negociable, es de facto.
solo que tu carne va a tratar de que no le creas. David, la solución definitiva es Cristo, porque Él ha quitado la culpa, ha restaurado y religado nuestra alma con Dios. De ahí viene la palabra religión, religare. También ha puesto paz a nuestra conciencia, cuida y regula nuestra relación con los demás y nos ha renovado con su esperanza eterna. Desgraciadamente, debido a nuestra naturaleza corrupta, nuestra condición actual no nos permite disfrutar de toda la plenitud que Cristo logró para nosotros. Y aunque es verdad que el conflicto fundamental de la culpa ha sido quitado por Cristo, necesitamos de un lavado de pies constante y un cuidado permanente. David, lo que da entrada al siguiente tema, que es el cuidado divino permanente. Adelante. Tom. Deuteronomio 31, 8. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. ¡Wow! ¿Tienes alguna situación de incertidumbre? Ve este pasaje. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Solamente vuelve a Él. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a la relación preciosa con Él. David. El cuidado permanente de Dios es una promesa para todos aquellos que hemos acudido a Cristo a beber de su fuente de agua viva, y abarca todas las áreas que nos involucran: nuestra relación con Dios, nuestro bienestar emocional, nuestra relación con otros y nuestra visión espiritual eterna. El cuidado permanente es la gracia de Dios en acción. De hecho, cada uno de los temas que hoy hemos estudiado forman en conjunto un escenario completo del trabajo de la gracia de Dios. David, es la gracia de Dios la que sacia nuestra vida, la que nos abre o cierra las puertas, la que suple todas nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales, la que procura una sana, justa y cordial relación con las personas de nuestro entorno, y la que nos permite acceder y desarrollar una profunda y única relación personal con Dios. La gracia. Todo esto es por la gracia. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos exhorta a permanecer a través de Él en una voluntaria y permanente llenura de Dios. Si tú quieres acceder a esto de manera continua y que tu vida esté llena de esas cosechas por tu buena siembra, entonces tienes que sembrar tu vida en la llenura del Espíritu. Eso es lo que tienes que sembrar. David, Tom. Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Así está, perfecto. ¿Qué dice Dios? Vivan llenos del Espíritu. David, aquí debemos aclarar que, aunque el cuidado de Dios es permanente en nuestra vida, la diferencia entre disfrutar y padecer su cuidado es enorme. Y en gran medida nuestro testimonio, tanto en esta vida como en la eternidad, depende de nuestra obediencia a esta exhortación de Dios de vivir llenos del Espíritu. Para ello, Dios nos dejó un maravilloso instrumento profético que puede servirnos como parámetro personal de evaluación para ver si andas bien o no andas bien. ¿Qué tal estás? ¿No? Hay un instrumento profético.
cada uno de los conceptos del fruto del Espíritu debe estar presente en todo momento. Cuando tú ves que no tienes paciencia, cuec, 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 aquí hay algo que no estás viviendo lleno del Espíritu, está tu carne tomando el control. Cuando tú ves que de pronto cuec, te estás contestando mal a las personas, ya no tienes esa bondad, cuec, cuec, cuec. Tú vas viendo los focos. Cuando pierdes la paz, cuec, cuec, los focos, no estás lleno del Espíritu. Es muy importante tener este parámetro resuelto en todo momento. David, vamos a leerlo. Gálatas 5, del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el parámetro, ese es tu entregómetro, tu lleno espiritualómetro. Vamos a analizarlo dentro del mismo versículo, David. Hemos separado por colores cada uno de los aspectos que vamos a mencionar. El primero, David, habla de comunión, o sea, de Dios hacia mí. La comunión es de Dios hacia mí. Lo que me da Dios a mí, de Él para mí. Amor, gozo y paz por ese nuevo nacimiento. Por haberme hecho uno con Cristo. Ahora mi vida debe estar llena de amor, gozo y paz. Si tú no tienes gozo, tienes que revisar qué está pasando porque no estás viviendo lleno del Espíritu. Si no tienes amor, hay otro punto, ¿no? Cuando yo quiero rebasar al tipo y se me cierra y me enojo, en ese momento yo digo, aquí está habiendo una interferencia, ¿no?, tóxica que está generando un problema, ya no estoy lleno del Espíritu. Paz, imagínate, la paz es indispensable. Que un conflicto, que era rojo, que era azul, que era rojo, ya, ¿quién sabe cómo era? Lo importante es que estamos en buenos términos. No tienes que tener la razón. Cuidado porque hay un parámetro que en la mujer es diferente al del hombre y es el sentido de justicia. Tienes que pasar al segmento de la misericordia. No sabes qué aliviane vas a tener si tú brincas del sentido de justicia que es férreo, implacable. Lo trae la mujer, Dios se lo puso ahí, no creas que... No, Dios se lo puso. Bueno, brinca al siguiente nivel. El siguiente nivel es el de la misericordia. Brinca y vas a ver qué fácil es la vida. Es que no es justo. No es justo. Nada es justo. ¿Qué no estás viendo el mundo? ¿Ves lo que acaba de pasar en Irán? Y además, si te dijera por qué, porque no te lo voy a decir, pero si te dijera por qué, te vas de espaldas. Es demasiado tenebroso para que yo lo ventile. Horrible, espeluznante. Pero el punto es que está pasando en el mundo. Todas las guerras tienen fondos horribles y espeluznantes, que claro, los medios nos van a decir lo que queramos, lo que quieren que escuchemos. Pero lo que está pasando en las tripas es espeluznante. Por lo tanto, en este mundo injusto, ¿qué queremos? ¿Justicia? Misericordia. Misericordia. Vas a vivir más feliz, te lo digo yo, en serio, créeme. Vas a vivir más feliz. Dicho eso, vamos al siguiente, que es ese justamente. Relación de mí a otros, que es paciencia, benignidad y bondad. Aquí ya no hablamos de comunión, sino de relación. La comunión con Dios son esos 3 puntos, pero se afectan los 3 con cualquier fallo en las otras 6, vamos a llamarlo así. En las 3 de la relación de mí a otros, y los otros 3, David, relación de mí hacia Dios. La primera es la comunión de Dios hacia mí, que son los 3 parámetros fundamentales, y los otros 6 son los segundos 3, relación de mí a otros, y los últimos 3, relación de mí hacia Dios. Fidelidad, mansedumbre y dominio propio para que Dios pueda conducirme y me pueda llevar a donde Él quiere, sin que yo ande resistiéndome en todo momento. No, Dios, qué mala onda. Es que, ¿por qué? Mansedumbre. Bien.
Adelante, David. Se ríe David. Y la máxima de Máximo. Pues no sé, ¿qué pasó, Noé? Cuéntanos. Creo que fue hace 2 semanas, se fue a conocer a Máximo, se están echando unos tacos al pastor, pasó por la Ciudad de México. Sí, claro, normal, pues, ¿verdad? ¿No? Ok, bueno, pues ahí está Máximo con, esa es la noticia estaba muy terrible la noticia de Irán, así es que dije, este es el momento de poner aquel recuerdo, ¿verdad? Gracias. Sí, se te olvidó ya, con razón. Sí, caray. Bueno, vamos a la máxima de Máximo. Todos los caminos de este mundo están llenos de salidas prometedoras, pero ninguna de ellas, David, llega a lo prometido. Ninguna. Todas dicen, de aquí te vas a la plenitud, de aquí te vas a la felicidad. Si compras esta marca, vas a ser de la Plus. Si compras esto otro, vas a, oh, ¿sabes? Si usas esta pasta de dientes, no, hombre, te vas a abrir las puertas. Todo es mentira. Todo es mentira. Porque creo que lo valgo, Gloria. Exacto. Bueno, solo la salida hacia Cristo en la cruz del Calvario tiene un camino claro y abierto hacia Dios, David. Así es, solamente la salida de Cristo tiene un camino claro y abierto hacia Dios. La salida hacia Cristo. Tercero, el camino de la culpa es un túnel tenebroso. Conocemos su entrada, pero nunca su salida. Siguiente, dentro del túnel tenebroso de la culpa, el GPS de la Biblia te puede guiar a la salida de la luz de Cristo. Siempre el GPS de la Biblia te va a llevar a la salida. Postdata, la gracia es como un piloto automático divino que no solo conduce el tráiler de nuestra vida por nosotros, sino que además puede abrir o cerrar nuevos caminos para cumplir la ruta del mapa de Dios para nuestra vida. Así es. Siguiente, David. Conclusión. Número 1. La saciedad gratuita es el tesoro más grande que todo ser humano puede tener. Pero debemos cuidar de mantenernos en una relación excelsa, santa, limpia y honesta con Cristo. Número 2. La solución definitiva es Cristo, porque Él ha quitado la culpa, ha restaurado y religado nuestra alma con Dios. También ha puesto paz a nuestra conciencia, cuida y regula nuestra relación con los demás y nos ha renovado con su esperanza eterna. Y número 3, es la gracia de Dios la que sacia nuestra vida, la que nos abre o cierra puertas, la que suple todas nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales, la que procura una sana, justa y cordial relación con las personas de nuestro entorno y la que nos permite acceder y desarrollar una profunda y única relación personal con Dios. Siguiente. Tom, con este pasaje terminamos. Isaías 65:1. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Tú y yo estamos en este pasaje de Isaías. Estamos contemplados en este pasaje de Isaías. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos al siguiente. Vamos al ministerio de la colaboración de los jóvenes que nos comparten algún meme, algo que en cada semana, bueno, ya tenemos acumulados un montón, pero vamos a poner el que toca el día de hoy. Adelante. Cuando entregas tus planes a Jesús, es un cuchillo, mis planes.
No se mueve, David. Es Ahí está. grandiosa. Qué maravilloso, dice Jesús. Es increíble. Lo está viendo y lo tira al agua. ¿Qué tal, eh? Cuando entregas tus planes a Jesús, ve el cuchillo que has hecho y dice, wow, qué precioso, impresionante, increíble. Y lo tira al agua. Y se queda viendo, riendo. Te sonríe diciendo, ¿qué pasó? Vamos a seguir. Muy bien. Debemos seguir orando por el mundo. Como he dicho hace un momento, están las cosas tremendas. Esto sí puede desarrollar incluso ya el Apocalipsis. Así es que sí debemos orar profundamente porque esto no está bien. En el estrecho de Hormuz, nada más les puedo anticipar esto, está la llave de abierto y salida del petróleo para China. Y Estados Unidos se la quiere cerrar. Y ese es el meollo del conflicto en este momento en Irán, de Estados Unidos. Hablo concretamente de Estados Unidos. De Israel es otro cantar. Y ahí está el problema más gordo. Pero vamos a hablar solamente del estrecho de Hormuz, está al sur de Irán. Es un pequeño estrecho de agua en donde una península en donde hay un tráfico impresionante de barcos que llevan petróleo y que surten a China. China por ahí literalmente es un pedazo que avanzan y les surte el petróleo a China, Irán. Y cerrarles esto es meterse directamente con los intereses de China. Entonces, ese es el conflicto gordo dentro de esta parte en cuanto a Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, ahí está. Hazlo un poquito más. Bueno, ahí está. Exacto. Aunque, si es esa isleta, es ese cuello de botella. Es el conflicto, todo viene por ahí, en el sur de Irán. Esto está al sur de Irán. Entonces, bueno, nuestra parte es orar por la paz del mundo, para no meternos en tanta circunstancia, porque la verdad es que de todas partes, quiero decirles nada más, todos los países, todos los gobiernos de todos los países son crimen organizado. Entonces, oremos por la paz del mundo. Punto. Ese es nuestro papel. No meternos a juzgar, no meternos a condenar, simplemente entender que el mundo sigue siendo el mundo de Caín y no ha cambiado. Eso es todo. Nada más que está más moderno, tiene más armamento, ¿no? Pero no ha cambiado, tiene más capacidad de comunicación. Pero es la misma maldad del ser humano potencializada en nuestro tiempo. Solamente es lo mismo. Entonces sigamos orando, porque esto, repito, sí se puede poner álgido. Pues vamos a dar gracias, vamos a orar. Lili, ¿nos quieres guiar en una oración?